Masejet Menachot, Daf Peizain, Amudalef 87a, abajo. Comenzamos Pere Kasiri, 10º capítulo. Dice la Mishnah, Shetemidot shel Yavesh Ayub Amigdash, Isaron vachatzi Isaron. Rabbi Meir Omer, Isaron, Isaron vachatzi Isaron. Isaron me haya meshamesh, shebo haya moded lechol amenachot. לא היה מודד לא בשלושה לפר ולא בששניים לעיל, אלא מודדן עשרונות. חצי יסרון מה היה משמש, שבו היה מודד חביתי כהן גדול. מחצה בבוקר ומחצה בין הערביים. La Mishnah nos habla de los medidores, utensilios medidores de sólidos que habían en el Bet HaMikdash. Según Tanakama, habían dos medidores. ¿Cuáles son los dos? ¿Qué medidas tenía cada uno? Dos medidores, uno de Isarón y otro de Hatzi Isarón, la mitad de un Isarón. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Meir discute y dice, no, ¿habían cuántos medidores? Tres medidores. Uno de Isarón, otro de Isarón y otro de mitad de Isarón. ¿Sí? En la Gemara vamos a explicar cuál es la diferencia, según Rabbi Meir, entre esos dos medidores de cada uno, un Isarón. Sigue explicando la Mishnah. ¿Para qué se usaba el medidor de un Isarón? Dice, para medir la harina de las menajot. ¿Sí? Las menajot requieren un isarón, o dos isaronot, o tres isaronot, o lo que sea. Todo se medía ¿con qué? Con ese medidor. Y nos explica la Mishnah que, por ejemplo, cuando se traía un par, que era un toro, y con el par se traía una minja, ¿cuántos isaronot se traían? 3. No había un utensilio de 3, sino se usaba el de isarón 3 veces. Igualmente, cuando había un ail, cuando se traía un ail, un carnero, y junto con el ail se traía una minja, ¿cuántos no tenía el ail? 2. No había un utensilio especial de 2, sino se usaba el medidor de isarón 2 veces. O sea que el isarón se usaba para todas las menajot, independientemente de cuántos isaronot necesitaba. ¿Y el hetzi isarón para qué se usaba? Dice la Mishnah, para el javite kohen gadol, que es la minja de harina, que trae ¿quién? Que trae el Kohen Gadol todos los días. La mitad lo trae completo y después lo divide. Mitad en la mañana y mitad en la tarde. ¿Cuánto tiene que traer? Un isarón completo. Y después tiene que dividirlo en 2, o sea, en 2 mitades. Para eso funcionaba el Hatzi Isarón. Ok. Así nos dice la Mishnah, dice la Gemara. Tania, Haya Rabbi Meir Omer, Matal Budnomar, Isaron, Isaron, la Kebesa Echad. Melamed, Shte Isaronot, Ayub Amigdash. Echad Gadush, Veechad Mahuk. Gadush, שבו היה מודד לכל המנחות. מחוק, שבו היה מודד לחביתי כהן גדול. והחכמים אומרים, לא היה שם אלא איסרון אחד, שנאמר, ואיסרון אחד לכבש האחד. אם כן, מתנו לומר איסרון, איסרון, לרבות חצי איסרון. ורבי מאיר, חצי איסרון מנהלה, נפקלה ואיסרון. ורבנן וו לא דרשה. ורבי מאיר, היי ואיסרון אחד לכבש האחד, מה יביד לה? ההוא שלא ימדוד לא בשל שלושה לפר ולא בשל שיניים לעיל. ורבנן נפקא לאו מניקודו. דתנא אמר רבי יוסי למה נקוד וו שבאמצע ואיסרון של איסרון ראשון של עינותו בראשון של חג, שלא ימדוד לא בשלושה לפר ולא בשל שיניים לעיל. ורבי מאיר ניקודו לא דריש. Además nos trae una baraita que nos explica un poco más la discusión de la primera parte de la Mishnah que hay entre Tanakama y Rabbi Meir. Dice la baraita lo siguiente. Rabbi Meir opina, hay un pasuk en Bamidbar 28-29 que dice Isarón, Isarón, la kebes al-had. ¿Por qué 2 veces Isarón, Isarón? Dice, para enseñarte que hay 2 tipos de, dos medidores de Isarón. ¿Y cuál es la diferencia? Explica aquí Rabbi Meir. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 medidores? Uno llegaba a la cantidad de Isarón únicamente cuando se amontonaba la harina. O sea que el utensilio realmente era un poco menos de Isarón y solo cuando se amontonaba, cuando tenía la montañita por encima, ahí llegaba ¿a qué? Al Isarón. Uno es Gadush. O sea, cuando se amontonaba, llegaba a, cuando se desbordaba un poquito por encimita del borde, ahí llegaba al Isarón. Y otro, también era para Isarón, pero se usaba Isarón ¿qué? Cuando está nivelado a los bordes. Explica la baraita. El Isarón Gadush, o sea, el utensilio Isarón, que es únicamente Isarón cuando está amontonado, o sea, que el utensilio como tal es un poco menos, ¿sí? ¿Se usaba para qué? Para medir, para todas las menajot, que dijimos, todas las menajot siempre se mide con Isarón, siempre se medía un poquito amontonado y así se llegaba al Isarón y ese es el que se usaba para las menajot.
Y el utensilio Isarón Mahuk, o sea, el que se usaba nivelado, ¿sí? ¿Para qué se usaba? Para medir el Isarón para Javité Kohen Gadol, que como explicamos en la Mishnah, Javité Kohen Gadol se traía un Isarón y después se dividía. Era importante traerlo cuando estaba nivelado. ¿Por qué? Porque como hay que dividirlo, si no está nivelado, cuando lo vas a desbordar de un utensilio al otro, se cae. ¿Sí? Entonces por eso era importante traerlo en un Isarón, no Gadush, sino Mahuk anivelado. Así opina ¿quién? Rabbi Meir. O sea que había dos Isarón, más el Hatzé Isarón, total 3. Jajamim dice, no, nada más había que un solo medidor de Isarón. ¿Sí? Cuando digo solo un medidor o dos o lo que sea, es no uno solo. Pueden haber muchísimos, pero de ese estilo uno solo. ¿Sí? ¿Okay? Jajamim dice, no, uno solo. ¿Por qué? ¿En qué se basa Jajamim para decir que uno solo? En un pasuk en Bamidbar 29:4 que dice, Veisarón Ejad, la que besa Ejad. Ejad, porque es repetido dos veces. Para decirte que ¿qué? Este Isarón Ejad está extra. Puedes haber dicho el pasuk, Veisarón la que besa Ejad. Este Isarón Ejad, la que besa Ejad, para decirte que ¿qué? Que hay nada más un Isarón. Entonces, ¿qué va a hacer con el pasuk? Así dice Jajamim. ¿Qué va a hacer Jajamim con el pasuk que trajo Rabbi Meir? Isarón. Dice, no, Isarón es para decirte que un Isarón para decirte el medidor de Isarón y el segundo Isarón para decirte Hatzisarón. Okay. Pregúntale a Gemara de Rabbi Meir, ¿dónde va a aprender Hatzisarón? Jajamim lo aprenden de Isarón. El primer Isarón es un Isarón y el segundo es Hatzisarón. Pero Rabbi Meir que dice Isarón, que hay dos tipos de Isarón, ¿dónde va a aprender que hay un qué? Un Hatzisarón. Dice, no, porque está escrito Ve Isarón Ejad, la que besa Ejad, la Vav. Y Jajamim, la Vav no la toma en cuenta. Ahorita viene la Gemara y preguntando según Rabbi Meir, que dice que Isarón, que habían dos Isaronot, ¿sí? Dos tipos de Isarón. ¿Qué va a hacer con el pasuk que trajo Jajamim que dice Ve Isarón Ejad, la que besa Ejad? No sé que había solo un Isarón. Dice, no, ese Isarón es para decirte que había solo un Isarón para las Menajot. O sea que siempre usaba un Isarón ¿para qué? Para todas las Menajot. Y si la Menajá tenía tres Isarón, tres veces. El Ail dos veces. ¿Sí? ¿Y Jajamim dónde va a aprender eso? Del Nikud, del puntito que está encima, dice Rabbi Yossi en la Baraitá, en el pasuk, en Bamidbar 29:15, dice el pasuk así, Veisarón, la que besa Ejad. La primera Veisarón, ¿cuántas vav tiene? Veisarón, la vav del principio y otra vav en la mitad. ¿Sí? Entonces, la primera palabra Isarón, Veisarón. El primer Veisarón tiene dos vavim. La primera palabra, en la segunda vav tiene un puntito arriba, en la Torah. ¿Para qué? Para enseñarte que siempre en todas las menajot, también cuando requiere 3 esonim, por ejemplo para el toro o 2 esonim para el carnero, siempre se hace ¿qué? Isarón. De ahí lo va a aprender Jajamim. Rabbi Meir, ¿qué va a hacer con ese puntito? Dice, no interpreto este puntito. Seguimos. חצי שרון היה משמש שיובא מודד לחביתי כהן גדול. מודד ולמין היא, חביתי כהן גדול היו באים חצאים אלא מביא שרון שלם וחוצהו. אמר הששת באים מודד נמידי קטן y מחלק. Mencionamos en la Mishnah que el חצי שרון ¿para qué funcionaba? Para poder medir el Javité Kohen Gadol, mitad en la mañana, mitad de Isarón en la mañana y mitad en la tarde. Muy bien. Pregúntale de Mará, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la Mishnah que vimos anteriormente en Dafnun Amud Bet, dice que Javité Kohen Gadol no se traía mitad y mitad, sino se traía ¿qué? Un Isarón completo y después lo dividía, ¿sí? Y ofrendaba mitad en la mañana. Pero de todas formas, la harina, ¿cómo se traía? En un Isarón completo. Entonces, ¿por qué dijimos en nuestra Mishnah que necesitas para harina mitad y mitad? No, la harina era que se traía completo. Dice Rashad, no, efectivamente, cuando se escrito en la Mishnah mitad y mitad no era lo que se traía. Sí, porque se traía efectivamente completo, pero después se dividía en dos. Entonces, para eso se usaba el Hetzi Sarón. En la Mishnah ya lo dije más o menos eso, pero aquí nos aclara. Seguimos. Vaimine, Rami Barjamán Berabhazda, Hetzi Sarón le Rabbi Meir, Gadush allá o Mahukaya. Siman Hatzi Javite Shulchan, Vetiba el Rabanan, le Rabanan y Sarón Gufeka mi Baeleu. גדוש היה ומחוקיה. אמר לה, מדרבי מאיר נשמע לרבי מאיר, ומדרבי מאיר נשמע לרבנן, מדאמר רבי מאיר יסרון מחוק, חצי יסרון עמי מחוק, מדאמר רבי מאיר יסרון מחוק, חצי יסרון עמי מחוק, מדרבי מאיר מחוק, לרבנן נמי מחוק. La Gemara tiene la siguiente duda, mejor dicho, Rami Barjamá le pregunta a Rabhazda lo siguiente. Hetzi Isarón, el medidor que era mitad de un Isarón. Según Rabbi Meir, la duda es según Rabbi Meir, ya van a entender por qué. Ese Hatzi Sarón era un medidor que contenía Hatzi Sarón cuando estaba amontonado o cuando estaba anivelado. ¿Sí? Gadush o Mahuk. Así le pregunta Rami Barjamá a Rabhazda. Viene Rabhazda y le dice, pero un segundo, ¿por qué esta duda la tienes únicamente según Rabbi Meir? También la puedes tener según Jajamim, porque según ambos había este medidor de Hatzi y Sarón. Explica Rami Barjamá, no.
según Jajamim, ¿sí? Seguro que tengo la duda, pero no tengo la duda solo en Hatzi Sarón. También tengo la duda en Isarón, ¿sí? Porque Jajamim nunca nos especificó, según Jajamim hay solo un Isarón, nunca nos especificó si es Gadush o Majuk. Entonces la duda según Jajamim no es en Hatzi Sarón solamente, sino también en Isarón, muy bien. Entonces por eso mi duda fue según Rabbi Meir, porque mi duda fue únicamente en Hatzi Sarón. ¿Quién es el que puede tener la duda en Hatzi Sarón? Únicamente Rabbi Meir, porque en Isarón, según Rabbi Meir, está claro, hay un Isarón Gadush y un Isarón Majuk. Entonces tengo una duda, según Rabbi Meir, en Hatzi Sarón nada más, si es Gadush o Majuk. Entonces efectivamente le dice, sí, la duda también es según Jajamim, pero cuando me referí a hacer la duda es según una opinión que la única duda es en Hatzi y Sarón. Bueno, Rav Hasda soluciona la duda, se la soluciona a Rabbi Barjamá, le dice, mira, de Rabbi Meir podemos traer prueba al mismo Rabbi Meir. Y después de Rabbi Meir a Jajamim. ¿Cómo? Explica Rav Hasda. Lo voy a explicar. Rabbi Meir dice que el Isarón que se usaba para el Solet Javite Kohen Gadol era ¿qué? Era Majuk. Porque él dijo que como hay que dividirlo en dos, si yo lo hago amontonado, se cae. ¿Sí? Entonces, el Isarón, según Rabbi Meir, que se usaba para Javite Kohen Gadol, Majuk. ¿Sí? Entonces, si es así, el Hatzi Isarón que se usa para el mismo Javite Kohen Gadol también debería ser ¿qué? Paralelo, Majuk. Y ya que según Rabbi Meir es así, pues también según Jajamim, no tenemos por qué decir que discuten esto, y también diríamos que también el Hatzi Sarón es Majuk. O sea, con esto solucionamos la duda para las dos opiniones. Seguimos. Va miner Rami Barjamé Rajazda Javite Kohen Gadol Bame Mehalkan Lejalot Bayad o Bechli. Pshito de Bayad y Bechli Turtane Yachnis Beyachnis que van declarar que te la burajara. Wow. Dice la Gemara lo siguiente. Rami Barjamá le hace otra duda, le formula otra duda a Rajazda. Javite Kohen Gadol que se traen ¿cuántos? Un Isarón, 12 panes, 6 en la mañana y 6 en la tarde. ¿Cómo se dividía la masa? Uno amasaba, ¿sí? Listo, en la mañana, la mitad, lo amasaba y después lo dividía en ¿cuánto? En 6, ¿sí? ¿Cómo lo dividía? ¿Con la mano, o sea, sin medida exacta? ¿O con un utensilio, o sea, con una medida exacta? ¿Sí? Así le preguntó Rami Barjamá a Rav Hasda. Le respondió Rav Hasda, obvio, con la mano. Porque si es con un utensilio para tener una medida exacta, ¿qué necesitas? Para medir una masa necesitas una balanza. ¿Qué vas a meter una balanza al Bet HaMikdash? ¿Sí? No puedes. ¿Por qué no puedes? Sino porque una balanza, un peso, un medidor de masa, ¿sí? De pan, está escrito en la Torah respecto a una maldición. ¿Sí? Y por lo tanto, como está escrito en Vaikra 27, Veshibulach Mehem Bamishkal, ¿sí? Está hablando entonces, Bamishkal, como está escrito respecto a maldición allá, no queremos meter un mishkal de pan al Bet HaMikdash, que fue mencionado en una maldición en la Torah. Seguimos. Va miner Rami Barjamá Barjazda Shulchan Mao Shekadesh Kematzim Bekodeshelo Mide Mekadesh Lechem Kematzim Ay Mekadesh Odin Made Chazile Mekadesh Delo Chazile Lo Mekadesh Amarle Eno Mekadesh Eini Ve'amar Rabbi Yochanan Edibra Omer Tefachaim Umecha Kofel Nimtza Shulchan Mekadesh 15 Tefach Lemala Edibra Omer Tefachaim Kofel Nimtza Shulchan Mekadesh 12 Tefach Lemala Amarle Eno Mekadesh Li Karev Al Mekadesh Li Pasel. Escuchen bien lo que la Gemara nos dice aquí. Otra duda que Rami Barjamá le pregunta, le formula y le hace a Rav Hasda. Shulchan, ¿qué es el Shulchan? ¿Que estaba en dónde? En el Ejal. Encima de eso que ponemos los panes. ¿Sí? Pregunta la Gemara si el espacio aéreo, ¿sí?, de el Shulchan santifica a la levoná o no. Explico. Normalmente la levoná que iba encima de los Lechem Apanim, habían dos basejim, van dentro de dos basejim, dos cucharones, dos utensilios que eran kedoshim. ¿Qué pasa si colocaste los comets de levoná directo en el espacio aéreo no en la mesa directo, en el espacio aéreo encima, ¿sí? Encima en un lugar, en un nivel arriba, ¿sí? En el espacio aéreo de la mesa, pero no están dentro de los basejim, ¿sí? ¿Se santifican? ¿Se consagran o no? ¿Sí? Por un lado podemos decir, mira, de la misma manera que la mesa consagra el pan, pues también consagra al levoná. O por otro lado podemos decir, no, la mesa nada más consagra lo que tiene que estar en la mesa. ¿Qué es lo que tiene que estar en la mesa directo? El pan. Pero los komatzim, que no es apto para la mesa, tiene que estar en los basejim, pues no, la mesa no los consagra. Esta es la duda de Rami Barjamá, que se la formula y se la hace ¿a quién? A Rav Hasda. Le dice Rav Hasda, no se consagran la levona. Pregunta la manera, ¿cómo no? No me cuadra, porque Rabbi Yochanan, más adelante vamos a ver en Daf Tzadik Vav, que dice lo siguiente. Hay un mahloket. ¿Qué tamaño era el pan
cada pan, ¿sí? Según una opinión, la longitud del pan era 10 tefajim, pero el shulchan ¿cuánto tenía? 5. ¿Cuánto sobresalía? ¿De cada lado? 2,5. De cada lado, 2,5, muy bien. Entonces, ¿cómo hacían? No podía sobresalir, lo doblaban hacia arriba, ¿sí? Y así hacían para cada pan. ¿Cuántos panes habían en altura? 6. 6 y 6, muy bien. Entonces, si nosotros hacemos 2,5 por 6, ¿cuánto es? 15. 15 tefajim, porque 2,5 subían, ¿sí? 15 tefajim, ¿sí? Entonces, según la opinión que sobresalían 2,5 por cada lado, el shulchan santifica un espacio aéreo de ¿cuánto? De 15. Y según la opinión que el pan era más, era también de este fajín, pero la mesa no tenía 5, sino tenía, tenía más, tenía 6. ¿Cuántos sobresalían? 4. 2 y 2. 2 por 6, 12. Entonces, ¿cuánto espacio aéreo santificaría? No. ¿Cuánto espacio aéreo? 12. ¿Sí? 12. Entonces, así dice Rabbi Yohanan. De todas maneras, vemos claramente que Rabbi Yohanan nos dice que ¿cuánto espacio aéreo santifica la mesa? O 15 o 12, dependiendo de la opinión. Ahorita Rabbi Yohanan no viene a decir que la mesa santifica el pan, porque eso es obvio, eso está escrito en la Torah. Que nos viene a enseñar que el espacio aéreo se santifica hasta 15, hasta 12. Inclusive otras cosas que no son pan se santifican hasta 12 o hasta 15. Así como dijo Rav Hazda de que no se santifica la levoná. Responde Rav Hazda, no. Cuando yo digo que la mesa no santifica la levoná, es que no la santifica para poder ofrendarla en el Mizbeach, ¿sí? Hasta que pase por un utensilio independiente. Pero sí, el Shulchan sí santifica la levoná con Kedushat HaGuf para que pueda recaer las limitaciones de Tum'a y de Yotzé. Y eso es lo que se refiere a Rabbi Yohanan, que para Tum'a y para Yotzé se consideran santos, que si se impurificaron o si salen, se invalidan. Seguimos, Rapotay. Próxima Mishnah. Hasta ahorita hablamos de los medidores de sólidos. Ahorita la Mishnah nos empieza a hablar, la Mishnah a continuación nos empieza a hablar de los medidores de líquidos. Ahorita presten atención porque aquí hay muchos más medidores y ya empieza a complicarse un poquito el tema. No a complicarse, pero dice la Mishnah: Sheva midot shelach hayu bamikdash, hin vachatzi hin ushlishit hain urviit hain, log vachatzi log urviit log. Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok omer, shenatot hayu bain, ad kan lepar, vead kan leail, vead kan lekeves. Rabbi Shimon omer, lo haya sham hin. וכימי היה הין משמש. אלא מידה יתרה שלא גומחצה הייתה שם, שבה היה מודד למנחת כהן גדול, לא גומחצה בבוקר ולא גומחצה בין הארבעים. Ok. Ahorita, como dije, la Mishnah nos habla de medidores de líquidos. Presten atención. Tanakama. Recordemos los nombres porque la verdad vamos a traer otras opiniones más. Otra opinión más. Bueno, según todos sabían, 7 medidores de líquidos. Según Tanakama, ¿cuáles eran los medidores? Hin, ¿sí? Hin, primero. Mitad de hin, hatzin. Shlishita hin, un tercio de un hin. Y reviita hin, ¿sí? Y un cuarto de un hin. Después teníamos log, hatzi log y revit log. Y un cuarto de log, ¿sí? Te repito. Hin, mitad de hin, tercio de hin, cuarto de hin. Log, mitad de log, cuarto de log. Muy bien. Solo para que podamos entender un poquito más, ¿cuántos lugin tiene un hin? 12. Entonces, un hin es equivalente a 12 lugin. Mitad de un hin es 6 lugin. Un tercio de un hin, 4. Y un cuarto de un hin, 3 lugin. O sea que si lo convertimos a lugin, había de 12 lugin, 6 lugin, 4 lugin, 3 lugin, un log, mitad de log y un cuarto de log. ¿Ok? Perfecto. Así dice quién. Toda esta es la opinión de Tanakama. Recuerden que hin es 12 lugin. Ok. Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok dice, no habían 7 tipos de medidores diferentes. ¿Sí? Había, mejor dicho, no había diferentes hin. Había un utensilio que tenía hin y tenía marcas, ¿sí? Y decía, hasta aquí es mitad de hin, hasta aquí más abajo tercio, más abajo un cuarto de hin, ¿sí? Mitad de hin para un par, para un toro, ¿sí? Un tercio de hin para un carnero y un cuarto de hin para un keves. Entonces no necesitabas 4 medidores, hin, hatzia hin, shlishita hin, revita hin, uno que tenía diferentes marcadores, marcas. Así opina quién? Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok. Viene Rabbi Shimon y da tercera opinión. Y dice, no había ni la hin, el medidor de hin ni existía. Porque ¿para qué usaba el hin en la Torah?
¿Para qué se usaba el Betamigdashin? Se usaba nada más que Hatziain. El máximo que se usaba para los korbanot es Hatziain, que es equivalente a 6 lugin para el par. Hin no se usaba, entonces no había ni hin en absoluto. El hin no llegaba a eso. ¿Sí? Pero son 7 medidores. Entonces, ¿qué va a meter Rabbi Shimon en vez? Si quitó el hin, tiene que meter uno más. Dice, no. Cuando llegas a log, dijimos log, hatzi log y revita log. Falta uno más. Log umechza, un log y medio. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para el aceite de Minhat Javitín de Kohen Gadol, que tenía un isarón en sólidos, pero en aceite ¿cuánto? 3 lugin. 3 lugin. Lo tenías que dividir en 2. 3 lugin dividido en 2, ¿cuánto es? 1 y medio. Ese es el que falta, según Rabbi Shimon. 3 opiniones así nos dice la Mishnah. Bien, la que nos dice lo siguiente. Tanu Rabbanan. Sheva midot shelach hayom mikdash revi'it log, hatzi log, log, revi'it ain, ushlishit ain, vachatzi ain, vein, divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir omer hin, vachatzi ain, ushlishit ain, urvit ain, velog, vachatzi log, urvit log. רבי שמעון אומר לו, שם הין, וכי הין משמש, את מי אביא תחתיו? אלא מידה יתרה של לוג ומחצה הייתה שם. שהוא המודל לחביתה כהן גדול, לוג ומחצה בבוקר, לוג ומחצה בין 40. אמרו לו, חצי לוג הייתה שם ואפשר לשער בחצי לוג. אמר להם מפליא דבריכם, חצי לוג לא יעשה, רביעית הייתה שם, אפשר לשער ברביעית. אלא זה הכלל, שהיה מקדש, כלי שמשמש למידה זו, אינו משמש למידה אחרת. אוקיי. למה nos trae una varita? Y en la varita se nos trae 3 opiniones, de las cuales 2 ya las vimos en la Mishnah. En la Mishnah vimos 3. Pero en la varita también se trae 3 opiniones, de las cuales 2 son mencionadas ya en la Mishnah. Y una tercera nueva. Presten atención. Las primeras 2 son iguales, pero se mencionan en un orden diferente. Según la primera opinión, que es Rabbi Yehuda, habían 7 medidores de líquidos. Y el orden es Revita log va de menos a más. Revita log, hatzi log, log, revita in, shlishita in, hatzi in y hin. ¿Sí? 7. Pero en orden de abajo, arriba. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Meir dice lo mismo, pero al revés. De arriba, abajo. Hin, hatzi in, shlishita in, revita in, log, hatzi log, revita log. O sea que Rabbi Meir cuadra con nuestra Mishnah, que lo menciona en este mismo orden. Vamos a preguntarle a Mara cuál es la diferencia más adelante. Tercera opinión, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice, no, que es la misma de nuestra Mishnah. No existía, el medidor de hin no existía, porque ¿para qué se necesitaba en el Betamigdash? No existía. Entonces, ¿cuál entraba en vez del hin? Entonces dice Rabbi Shimon, entraba una medida de 1,5, un log y medio, que se usaba ¿para cuándo? Para Javite Kohen Gadol, que se usaba mitad en la mañana, mitad en la tarde. 3 lugin para el Javite Kohen Gadol, se dividían, entonces 1,5 para cada uno. ¿Sí? Así dice ¿quién? Rabbi Shimon. Le preguntan a Rabbi Shimon, los Jajamim, o sea, le preguntan los otros 2 Jamim en la Baraita, ¿quiénes son las primeras 2 opiniones? Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Le preguntan a Rabbi Shimon. Le preguntan, pero un segundo, ¿para qué necesitas, para el log y medio de Javite Kohen Gadol que se divide en la mañana y en la tarde, ¿para qué necesitas un medidor especial? Ya tienes un mitad de log, úsalo por 3 y te va a dar eso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué necesitas un medidor especial ahí ese? Le responde Rabbi Shimon, y también según tus opiniones, también según vuestras opiniones, voy a preguntar lo mismo. ¿Para qué se necesita Hatzi log? Si según vuestras opiniones también hay revit, usa el revit que 2 veces y llegas a la Hatzi log. Así que tenemos que decir que hay una regla en el Betamigdash. Kli shemeshamesh lemidah zo, eno meshamesh lemidah acheret. Cualquier utensilio que tiene una cantidad particular se usa únicamente para esa cantidad y no para otra. Así que también podemos decir lo mismo, así respondió Rabbi Shimon. Por eso necesito tener un log y medio, según Rabbi Shimon. Así nos dice la Baraita. La Gemara empieza a analizar esta Baraita, nos dice lo siguiente. Lo primero que empieza a analizar es Ma'ika ben Rabbi Meir le Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yochanan berutze midot ika benayu lemanda. Amar Rabbi lemala kasavar berutze hamidot nitkachu. Urevi te'ai le Rahmana le Moshe. Ve'amar le sha'ir de kaile leu berutzin. למטה, אמר למטה, כסבר ברוצי מיתות לא נתקדשו, והנה יאיב לרחמנה למשה, ואמר לשעיר בה, דנקנף כברוצין. אבל אמר לכולי, אלמה ברוצי מיתות יקלממן נתקדשו, ויקלממן לא נתקדשו. ואחבים מלאים כמפלגי. מאן דאמר מלמעלה למטה כסבר מלאים שלא יחסר ושלא יותיר. ומאן דאמר מלמטה למעלה, מלאים שלא יחסר, אבל יותיר מלאים כרינן ב. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 primeras opiniones? Ambos dicen que hay 7 medidores, y los medidores son los mismos. Solo que Rabbi Yehuda lo mencionó de abajo para arriba, de menos a más, y Rabbi Meir de más a menos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es el machloket? Dice la Gemara 2 explicaciones. La primera la dice Rabbi Yochanan. La diferencia entre ellos va a ser sobre berutze mitot. ¿Saben qué es berutze mitot? Las medidas, desbordamiento de medidas. O sea, cuando tenemos un utensilio, un recipiente, que el contenido va sobrepasando el borde, que también en líquido existe eso, siempre hay una cupulita que pasa así. Un poquito, claro. Sí.
Así es. Ok, lo ha amontonado. No amontonado como harina, que es mucho más, pero sí. Berutze midot. Esa es la diferencia entre ellos. Según Rabbi Yehuda, que menciona las medidores que de menos a más, él opina que los berutze midot, lo que se desborda por arriba, también se santifica. Normalmente que se santifica lo que está dentro del kli, del utensilio. ¿Sí? Dice aquí también lo que está desbordado por arribita, lo que está amontonado, también se santifica. ¿De dónde saca esto? Él dice, mira, lo que Akadosh Baruj Hu le dio a Moshe, para que a base de ella, el medidor que le dio a Moshe, para que a base de este medidor cree los otros, ¿cuál fue? El menor. ¿Cuál es el menor? ¿Cuál es el menor? El de, un segundito. Sí, pero no sé. Sí, el de Revítalo, Hatzilok, muy bien. ¿Sí? Entonces le dice, mira, agarra este, ¿sí? Y de este se lo enseñó, de este haz doble, y del doble va a salir ¿qué? Hatzilok. Del Hatzilok haz doble y va a salir ¿qué? Log. Después haz 3 veces y va a salir ¿qué? El Revitain, que es 3 login, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezó? Con el pequeño. El pequeño siempre, cuando tú lo llenas, tiene un poquito. Entonces, entonces, Berutze Midot se santifica. Entonces, cuando tú haces doble de eso, el de Revit, por ejemplo, de Revítalo, cuando haces doble de eso, te sale un Hatzialog un poquito más grande. Porque está incluyendo lo agregado, exactamente. Y así sucesivamente. Por eso mencionó de abajo a menos, porque lo empezó con el menor. Sin embargo, Rabbi Meir, que dice de arriba, de más a menos, dice no, Berutze Midot no se santifican. Como no se santifican, ¿cómo yo hago para asegurarte que hagas exacto sin amontonado? Te doy el mayor. Y a base del mayor es que saca. Entonces le sacó, Hashem le dice a Moshe, mira, para que saques a base, para que saque todos los medidores, te doy una base. ¿Cuál es la base? Un segundo. El hin, el mayor. Y de ahí divide a mitad de hin a un tercio, un cuarto, otra vez lo dices en un tercio que es un log, después un log en medio, y así te va a quedar que no vas a tomar en cuenta, como vas de más a menos, no vas a tomar en cuenta lo amontonado, porque no vas a tener amontonado cada vez, es una sola vez que vas bajando. ¿Sí? Así, entonces, así opinaría quién, Rabbi Meir. Esa es la diferencia entre ellos. Así explica Rabbi Yohanan. Sin embargo, Abaye dice, no, puede ser que según ambos, ya sea Rabbi Yehuda, ya sea Rabbi Meir, ambos opinan que Berutze Midot sí se santificaron, o ambos opinan que no se santificaron. O sea, no discuten en eso. La discusión en ellos es en lo que está escrito en la Torah. En la Torah dice que Arad Kesef Ahad Mizrak Ejad Kesef Sheneim Meleim Solet. Meleim, ¿qué es Meleim? Llenos. ¿Qué es el término lleno? Lleno, ¿qué es lleno? O sea, Rabbi Meir opina que lleno es que no falte, que no estén vacíos, pero tampoco que estén por encima. Ni menos, ni más. Así opina Rabbi Meir. O sea, tiene que ser exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo eso? Hashem le da a Moshe el hin y a base de eso saca a los demás. ¿Sí? Y Rabbi Yehuda dice, no. Que de abajo, que Rabbi Yehuda que dice de menos a más. No, Meleim es que no tenga menos. Que esté lleno, que no tenga menos. Pero sí puede tener que más. Por eso le dio primero que el pequeño y después fue agregando que tenga más, no hay ningún problema. Seguimos, a Mármol. Rabbi Shimon Omer lo haya sham hin. שפיר כמה ללו רבי שמעון ורבנן אבהין דאבד משה לשמן המשחת הכתיב שמן זית הין מר סבר כיוון דלאותו רבי צריך לפי שעה ודעה דבי גניז ואידך כיוון דעה ואבה Rabbi Shimon, que es la tercera opinión en la Mishnah y la tercera opinión en la Baraitá, dijo, ¿qué es la opinión de él? Que ¿qué medidor no había? El medidor de hin no existía. ¿Por qué no existía? Dice, ¿para qué se necesitaba? No se necesitaba, no había ninguna cosa que se traía con hin. Dice el Mará, bueno, tiene buena pregunta Rabbi Shimon en contra de los jajamim, o sea, en contra de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. El hin no se usaba para nada. Entonces, ¿por qué Rabbi Meir y Rabbi Yehuda en la Baraitá o en nuestra Mishnah, las dos opiniones sí mencionan la palabra que el medidor, la medida de hin? Dice la Gemara, jajamim opinan que sí existió el hin en un pasado. Para poder medir ¿qué? El Shemen HaMishcha, como está escrito en la Torah, Shemot 30:24, el Shemen Zait hin. Bueno, ¿y Rabbi Shimon qué va a decir? Rabbi Shimon dice, ya que no es algo para las generaciones, es una one shot deal, una sola vez, quítalo, no necesito hacerlo. ¿Sí? Entonces se hizo por una vez y ya se enterró. El utensilio, a diferencia de Rabbi Yehuda y Rabbi Meir, o sea, los jajamim dicen que una vez ya quedó para esa vez, ya una vez ya se usó, ya se necesitó para una vez, se quedó para siempre. Seguimos. Amar Mor, ואת מי אביא תחתיו? לא סגד אלו מאיל, כדאמר רבינה, גמיר שתן זמיחות בציבור, הכנה מגמיר יושב המידות של לחי במקדש. Pero fíjense que Rabbi Shimon dijo que quitó el hin y en vez del hin tiene que meter otro medidor. ¿Qué medidor metió? Un medidor con una medida de un lug y medio. Pregúntale, ¿por qué? Quita el hin y no metes otro más. ¿Cuál es el problema? Entonces, listo, el hin no está. ¿Por qué tienes que meter uno en vez?
Dice el hermano, como dijo Rabina respecto a una pregunta similar, más adelante en la Sadikbet, que respecto a semijá, sabemos que hay dos tipos de semijot en la Torah. Igualmente aquí recibimos, ¿sí? Alajá Moshe Sinai, que hay 7 medidores en el Bet HaMikdash activos. Entonces, por eso, si él quitó, no activos, 7 medidores en el Bet HaMikdash. Entonces, si él quitó el hin, tiene que meter, ¿qué? Otro más obligatoriamente. Por eso tuvo que meter otro más, que ¿cuál es? Tuvo que buscar el log y medio. Rabbi Azab Rabbi Tzadok Omer, Shenatot Ayubain, Veletle, Sheva Midot, Letle. Veibaitema, Maisha Midot, Sheva Medidot. Al final de la varita que está en la verdad en paréntesis, por eso no lo leímos, lo digo ahorita Rabbi Azab Rabbi Tzadok Omer, Shenatot Ayubain, pero de todas formas también lo vemos en nuestra Mishnah, que Rabbi Azab Rabbi Tzadok opina que en verdad no habían diferentes medidores, sino que no habían diferentes medidores, sino en hin había un medidor de hin, ¿sí? Que tenía diferentes marcadores, pero era uno solo. ¿Sí? Tenía revita in, shlishita in, hatzia in y hin, ¿sí? Se me da por un segundo. ¿Que acaso no está de acuerdo con lo que dijimos antes a la Hala Moshe Sinai que habían cuántos? 7 medidores. No, él no está de acuerdo con esta transmisión, con esta tradición. Primera respuesta. Segunda respuesta es que él sí está de acuerdo que habían 7. La Hala Moshe Sinai que habían 7, pero no 7 medidores, sino 7 medidas. ¿Ok? No 7 medidores, sino 7 medidas. A través de marcas, como dijimos. Seguimos. Dice la Mishnah. Revi'it me haita meshameshet. Ok, antes de leer y explicar la Mishnah a continuación nos va a explicar para qué se usaban los medidores, los diferentes medidores que mencionamos en la Mishnah anterior. Revit, log, etcétera, etcétera. ¿Para qué se usaba? Dice la Mishnah, Revit me haita meshameshet. Revit mayim le metzora, urvit shemen le nazir. Chatzi log me haya meshamesh, chatzi log mayim le sotah, chatzi log shemen le toda. Ubelog haya model lechol amenachot. Afilu mincha shishim isaron, noten shishim log. Rabbi Ben Yaakov אומר, no, אפילו מנחה של 60 מסרון, אין לה לוגה, שנאמר למנחה ולא שמן. 6 לפר, ו4 לעיל, ו3 לכבש, 3 ומחצה למנורה, חצי לוג לכל נר. Nos dice la Mishnah. Revita log, que era cuál la medida, el medidor más pequeño. ¿Sí? ¿Para qué se usaba? Dice la Mishnah dos cosas. Para el revita log de agua que se necesitaba, de manantial que se necesitaba para un metzorah, y para el revita log de aceite que se necesitaba para los panes del nazir. Hatzia log, ¿para qué se usaba? Hatzia log se usaba para la Hatzi log de agua para una sotá. Y Hatzi log de aceite para la Hmetodá. ¿Cuántos panes habían en la Hmetodá? 40. 10 de Hametz y 30 de matzá. Para los 30 de matzá se usaba ¿qué? Hatzilog. Recuerden que habíamos visto que Hatzilog para 10, que la proporción no era igual. ¿Sí? Entonces, para 30 de matzá, ¿cuántos usaban? Hatzilog. Hatzilog de aceite. Para eso se usaba el Hatzilog. Entonces, Hatzilog se usaba, dice la Mishnah, para el agua de sotá y para los panes, los 30 panes de matzá de lahmé toda. Después, el medidor de log. ¿Para qué se usaba el medidor de log? Si ya explicamos, un cuarto de log y la mitad. ¿El log para qué? Dice, no, para todas las menajot. El aceite de todas las menajot. Sí, el aceite de todas las menajot. Y ya que mencionamos esto, la Mishnah trae la siguiente discusión. Inclusive una minjá que tenga 60 esronim, perdón, sí, para todas las menajot, según Tanakama, si tiene 60 esronim, ¿cuántos va por cada isarón? Un log. Entonces no se usaba un utensilio de 60 login, sino se usaba el mismo utensilio de log 60 veces. Pero otra vez, Tanakama dice que por cada isarón va ¿qué? Un log. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Ben Yaakov dice no. También una minjá de 60 esronim de solet de harina se le pone únicamente ¿qué? Un log de aceite. ¿En qué se basa Eliezer Ben Yaakov para decir eso? Porque respecto a Metzorani, vamos a ver esto más en la Gemara. Respecto a Metzorani está escrito en Vaikra 14:21, Beisaron solet de Had balul bashemen, le minjá velog shamen. O sea que el log shamen depende en la minjá. Entonces, si tú traes una minjá, aunque tenga 60 esronim, sigue siendo una minjá. Un log. La minjá, log shamen. Siempre una minjá, el log shamen depende de la minjá. Una minjá, un log. Tiene 60 esronim. Vamos a ver más adelante, en el próximo dapim, que se puede traer una minjá hasta 60 esronim. Entonces, por eso usamos aquí el 60. 60 se puede traer una minjá con 60 esronim. Perfecto. ¿Pero cuánto? Un log. Sin embargo, Tanakama dice que por cada esrón, un log.
¿Y cómo lo medías? Con el medidor de el log. La Mishnah Kulmien nos dice que, por ejemplo, 6 lugin, que es equivalente a ¿cuántos in? ¿Cuánto es un in? 12 lugin. 6 lugin, ¿cuánto es? Mitad de un in, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usaba el 6 lugin, el medidor de 6 lugin que sí había? Hetziain era uno de los medidores. ¿Para qué se usaba? Para medir el vino y el aceite de un par, de un toro. Después, Shlishitain, un tercio de un in. ¿Cuánto es un tercio de un in? 2 entre 3. ¿Sí? 4. Sencillo, no está difícil. Entonces, 4 lugin. ¿Para qué se usaba? Para el ain. Y después, Revitain, un cuarto de un in. ¿Cuánto era? 3 lugin. ¿Se usaba para qué? Para un keves. Y ya que mencionamos las diferentes cantidades de aceite que se usaba para el toro, para el carnero, para el cordero, la Mishnah también nos culmina mencionando el aceite que se usaba para la menorá. ¿Cuánto es el aceite que se usaba en total para la menorá? 3 lugim y medio. ¿Por qué? Mitad de log para cada recipiente, para cada vela, para cada lámpara. ¿Sí? Así nos dice la Mishnah. De hecho, aquí hay otro mitad de log insinuado. Al principio de la Mishnah mencionamos que la mitad de log era ¿para qué? Para agua de sotá y para shemen, para los lachmetodá, los 30 de matzah. Aquí hay otra mitad de log que se usaba para cada lámpara y lámpara de la menorá. Ok, seguimos. Dice la Gemarayati Rebi Bekakash Ale. Revit lama nimshecha. Y metzora chutzu. Ve'i nazir lechem nazir bishchita tailu de kadish. Amale Rabbi Chia shebaya moded lachavite kohen gadol revi'it shemen lechol chala vechala. Kari ale meretz mencha ki shatzati. Chatzi log היה משמש, יתי רבי בקש יעלה, חצי לוגן למה נמשך. אי סוטה וחיחולין ודציחי לקדוש מים קדושים כתיב. אי תודה לך ותודה בשחיטה תודה ודקדשי. אמר לרבי שמעון ברבי, שבו היה מחלק חצי לוג שמן לכל נר ונר. אמר לו נר ישראל, כך היה. mencionamos en la Mishnah que revita log. ¿Sí? Un segundito. Sí, revita lo que es el más pequeño. ¿Sí? Todos los medidores fueron obviamente ungidos con Shemen Amishra, lo vieron Kadosh, con santos. Esta es la Gemara. Estaba sentado Rebi y tenía la siguiente pregunta. El Revítalo, ¿para qué fue ungido? Para santificarlo. ¿Pero para qué quiere santificarlo? Para que santifique lo que está adentro. Pero un segundo. El Revítalo dijimos que se usaba para qué en la Mishnah. Se usaba para Revit Log Maim para Metzorah y Revit Log Shemen para el pan del Nazir. ¿Sí? Un segundo. Si es para el Metzorah, no me cuadra, porque el Metzorah, ¿dónde se hacía? ¿Dónde se hacía todo lo que tiene que ver con el agua? Afuera. ¿Sí? Entonces, si es así, no es necesario santificar el agua, porque se hacía afuera. Entonces, ¿para qué es necesario untar el utensilio? Si vas a decir, no, se untó el utensilio para los lachme nazir, ¿sí? Para que se santifique el aceite que colocas adentro y después se santifique es los panes de los nazir, ¿sí? Pero no es verdad. ¿Por qué? Porque el pan del nazir se santifica cuando haces la shejitá del carnero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Responde Rabbi Chia, te voy a explicar. El Revita Log se untó con Shemen Amishra. ¿Para qué? Para que cuando midas el aceite para el Javite Kohen Gadol, para los panes, otra vez, Javite Kohen Gadol, ¿cuántos panes eran en la mañana y cuántos en la tarde? 6 y 6, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto aceite tenía en total? 3 lugin. 1,5 en la mañana, 1,5 en la tarde. 1,5 dividido en 6, 0.25. ¿Sí? 2.5, 0.25. Entonces, significa que un cuarto. Entonces, ¿por qué necesitabas untar este revit? Para que cuando lo uses para el aceite de cada pan y pan, puedas santificar los panes. Así le respondió Rabbi Chia a Rebi, y Rebi, cuando escuchó esta respuesta de Rabbi Chia, leyó el pasuk sobre él en Yeshaya 46:11, Me'eretz ben haki shatzati. Rabbi Chia, que vino de Babel, es la persona inteligente, sabia, o sea, me dijo la respuesta a mi pregunta. Similarmente pasó, no son los mismos personajes, pero sobre la segunda parte de la Mishnah, el medio log. ¿Para qué se usaba? Dice la Mishnah, para el agua, para la sotá, y para el aceite, para los lachme toda. ¿Sí? Entonces Rebi estaba sentado analizando esto y dijo un segundo, pero ¿para qué fue necesario ungir? ¿Ungir se dice? Untar. Ungir este medidor de Hatzialog. Si era para sota, no es necesario. ¿Por qué? Porque estas aguas no eran julín, que se necesitaban santificar, sino eran kadosh. ¿Dónde salían? Del kior.
saliendo del Kior, ya estaban santas por el Kior, ya estaban sagradas. Entonces no necesitas un utensilio que la consagre. Entonces, ¿para qué es necesario ungir este utensilio? Entonces, no es por el agua de sotán, si vas a decir por el aceite que usaba para la Ahmed Todá. Entonces se necesitaba santificar el aceite para que santifique a los panes. Tampoco es verdad, porque los panes de Todá, ¿cuándo se santifican? Cuando se hace la shejitá del Korban Todá. Respondió Rabbi Shimon ben Rebi a Rebi, Hatzia Log, se necesitó untar con aceite para santificarlo. ¿Para qué? Para en él usar, ¿para qué usaba el Hatzia Log? Vimos al final de la Mishnah, para cada velita, lámpara y lámpara de recipiente de la menorá. Entonces, para santificar ese aceite, por eso se untó el Hatzi Alog. Cuando escuchó esta respuesta Rebi de Rabbi Shimon, le dijo: Ner Israel, tú eres una vela, una iluminación de Israel, porque tú iluminas a los sabios del pueblo de Israel. Y efectivamente así fue. Seguimos. Amar Biohanan, Amar Rebi. Ner, Shekavta, Nidashena Deshe, Nidashena Petila, Keitzadose, Metiva, Benoten, Bashemen, Umadlika. Yati Rabbi Zereka Mikabi Baele, que si uno ten Bashemen, que mitad Rishona, o que mi shechasra, amar Rabbi Pshita, de que mitad Rishona, de que mi shechasra, mi deadin amar Gisel, vegetema de Meshaele, imken sheva midot, nefesh ru midot tuva. Kari ale, va a dar ejat, selach rejab, al debar emet, van va tzedek. Y tu mandame amar Rabbi Abba, amar Rabbi Yohanan, amar amar Rabbi Abba, amar Rabbi Yohanan, amar Rebi, nesh kapta nidashna desh Hashemen, nidashna petila, que tzadose metiva, menoten Bashemen, que midar Rishona o madlika. La Gemara nos trae el siguiente caso. Rabbi Yohanan dice en nombre de Rebi lo siguiente: ¿qué pasa si el ner, la vela de la menorá, se apagó antes del tiempo? ¿Qué es antes del tiempo? Por lo menos tenía que estar encendido toda la noche. Digamos que antes de Alot HaShachar, ¿sí? Durante la noche se apagó. Y no puedes venir y encenderla nuevamente. ¿Por qué? Porque ya sea que se llenó de cenizas el aceite, o ya sea que la misma mecha se convirtió en cenizas. ¿Qué haces ahorita? La solución es la siguiente. Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rebi: tienes que limpiarla, sacar todo de esa lamparita que se apagó, y vuelve y le colocas ¿qué? Un nuevo aceite y una nueva mecha, y lo vuelves y lo enciendes. Así dice ¿quién? Rabbi Yohanan en nombre de Rebi. Viene Rav Zerika, dice la Gemara que Rav Zerika estaba sentado, estaba analizando esta halajá y preguntó lo siguiente: listo, se le pone nuevo aceite, pero ¿cuánto nuevo aceite se le pone? ¿La cantidad original que necesitaba o únicamente la cantidad que tenía la primera que faltaba? ¿Sí? Esa es la duda de Rav Zerika. Le dice la Biblia: no hay duda que se coloca la cantidad original, o sea, la cantidad completa y no parcial, llamémoslo así. ¿Sí? Completa y no parcial. Porque si es parcial, ¿qué significaría parcial? Que lo que había antes es lo que quedó antes es lo que se coloca. Entonces, ¿cómo vas a saber cuánto es? ¿Qué vas a decir? No, mídelo. Si lo vas a tener que medir, se necesitan más medidores, no 7 nada más, porque a veces falta esto, a veces falta un poco más, a veces falta un poco menos. Entonces, tienes que tener muchos más medidores. Y no puede ser, dijimos que nada más son 7. ¿Sí? Entonces, seguro es que se coloca la cantidad original. Así respondió Rabbi Irmía a Rav Zerika. Y Rav Zerika dijo el pasuk sobre el pasuk en Teilim 45:5 sobre Rabbi Irmía va a dar hatzelech rejabel de baremet ve anavat tzedek. O sea, a través de uno saber diferir la cosita chiquita, va a tener éxito en responder como debe ser. O sea, que efectivamente respondió bien. Y efectivamente así fue dicho, dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Y unos que dicen que lo dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan en nombre de Rebi. Que una vela de la menorá que se apagó antes de su tiempo y se llenó de cenizas del aceite, o la misma mecha se convirtió en cenizas, ya no se puede usar. ¿Qué hay que hacer? Vaciar todo y volver y arreglarla. ¿Y cuánto tiene que colocar? Dice aquí, shemen que midar rishona, aceite como original, como dijimos antes. Seguimos, Rabotay. Amar Rabuna bre de Rabbi Yehuda amar Rav Sheshat. Ner sheva migdash el perakim hava. Kasabar, kiketiv, kikar. Ok, esto es un tema, Rabotay, un tema nuevo, bonito. Sí, vamos, sí. Voy a leer aquí y ahorita explico. Kasabar, kiketiv, kikar u miksha. Amenorá menorotea de kiketiv. Que mande mi vaya tava y la de Brakim va a ver lo ave meta y vele meiti ve que está se me cerca manejar me canjan bisfog no tema no madlika udamar que hay tana de tane jami omrim lo yom dizim otag min koma michlad iber luz mati mezizla el aima lo hay tasas min koma uman jami rabbi al-azar de Tania rabbi al-azar bisado comer que mintas shel zav ya la gaba que yo metivado hakok la pempia u shudo ten bashemen do hakok la pe rosha. Explicamos esta parte.
Presten atención. Dice Rabuná, bre de Rabiudá, nombre de Rav Sheshat. O sea, que ¿quién lo dice esto? Rav Sheshat. Dice lo siguiente. Ner Sheba Migdash. Cuando decimos Ner, se puede entender como vela, pero aquí es como recipiente. O sea, la lámpara, digamos. ¿Lámpara se le dice? ¿Cómo se llama el ute? La lámpara. Que es, o sea, el recipiente en donde adentro va el aceite y la mecha. El Ner, que estaba en el Migdash, que en él ya se coloca que el aceite y la mecha, estaba hecho perakim. ¿Qué es perakim? Partes flexibles. ¿Sí? Partes flexibles. ¿Qué significa flexibles? Que podías mover el palo. Era más finito el oro y podías moverlo. ¿Sí? Para abajo. Podías moverlo para abajo y regresarlo. ¿Sí? Así dice quién, Rav Sheshat. Ahorita, ¿por qué tiene que decir que es flexible? Dice la Gemara, Rav Sheshat opina, como está escrito en la Torah, que la menorá, ¿cuánto tenía? ¿Qué peso de oro tenía? Kikar. Y después es miksha. ¿Qué es miksha? Un pedazo. Él dice que cuando dice la cantidad de oro y que todo tiene que ser un pedazo, no va nada más sobre el cuerpo del candelabro, sino también sobre los nerot, también sobre las lámparas. O sea que las lámparas estaban conectadas ¿a qué? Al cuerpo de la menorá. Entonces, si es así, cuando tienes que limpiar, ¿cómo hacer para limpiar? Entonces tiene que ser flexible para poder bajar un poquito el brazo, limpiar y volver a enderezar. Entonces, otra vez, una bre de Rabiudá, en nombre de Rav Sheshat. Rav Sheshat es más fácil. Dice que vemos que él opina que las nerot, las lámparas, los recipientes, eran parte esencial, eran parte del cuerpo. Estaban conectadas. Mikshahat. Así opina Rav Sheshat. Viene alguien me pregunta en contra de Rav Sheshat, una braita. La braita dice claramente, como un cohen limpia los nerot, o sea, como un cohen limpia las lámparas, los recipientes. Dice, mira, uno saca los recipientes, los saca, los desconecta, los deja en el ohen, en el ejal, después los limpia con una esponja de la ceniza y después las regresa y nuevamente le coloca, ¿qué? Aceite y las enciende. O sea que las lámparas no eran mikshahat, no eran un pedazo con la menorá. Contradicción en contra de Rav Sheshat, así dice la varita. Responde la Gemara, no hay problema que Rav Sheshat vaya contra esta varita, porque Rav Sheshat opina como la opinión de un Taná, Jajamim, en otra varita. ¿Sí? O mejor dicho, en esta misma varita dice Jajamim, dicen que cuando limpiaban las nerot, los recipientes, lo ayumetzizimo tamim coma, no la movían, sino la limpiaban cuando estaban ¿qué? Todavía conectadas. Mashma, no las movían, mashma que las podían mover, pero no las movían, o sea que las podían sacar. No puede ser, pues si es así, pues porque no las movían, que las saquen para limpiarla bien. Tenemos que decir que lo hay tazazamim coma, que no se podía mover. ¿Por qué no se podía mover? Porque es mikshahat. Entonces Rav Sheshat opinaría como ¿quién? Como Jamim. Como Tanakama no cuadra, pero Rav Sheshat va como Jamim de esa varita. ¿Sí? Y no como Tanakama, interesante. Aquí está Tanakama y Jajamim. Ok. Ahorita, ¿quién es el Jajamim de esa varita? ¿Quién es el Jajamim? ¿Quién es ese Jajamim? Dice la Gemara, es Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok dice en la varita que cada ner y ner, cada recipiente, tenía como una plaquita de oro arriba para taparla, para que no le caiga polvo al aceite. Explico. Es importante saber también, el recipiente cómo era, no era redondo, sino era como un barquito, ancho en la mitad y angosto en los laterales, en el lado supuestamente. Y el aceite se ponía en la mitad y de ahí salía una mecha que iba hacia la boquilla angosta. ¿Sí? Era como un barquito así. ¿Okay? Dice Rabbi Elazar Rabbi Tzadok que había una placa de oro encima, en la parte ancha. ¿Para qué? Para que no caiga polvo y no se ensucie el aceite. Y cuando tenía que lavar los barquitos, los recipientes estos, las nerot, muy bien, las lámparas, sacaba la plaquita hacia la boca, hacia la boquilla, y de esa forma se revelaba, se ponía expuesto el ancho, el interior ancho, y así lo doblaba y lo limpiaba. Y después, cuando ya acababa, volvía a poner la tapita en la mitad, en la parte ancha, y había un hueco en la mitad de la plaquita, y ahí por ese huequito le echaba ¿qué? El nuevo aceite. ¿Sí? Ahorita Rabbi Elazar Rabbi Tzadok no dice que sacaba las nerot de la menorá. ¿Sí? Mashma que efectivamente no lo sacaba, pues si no dice que lo sacaba es porque no lo sacaba. ¿Por qué? Porque era una parte, entonces no lo sacaba, entonces tenía que doblarlo en vez. Entonces aquí vemos que Rabbi Elazar Rabbi Tzadok es el que opina así. Seguimos. Sube plukta dani tanae de tana menorá menorá baud mina kikar ven mal kajao machtuta mina kikar Rabbi Nehemia omer menorá itaba mina kikar menorá mal kajao machtuta mina kikar במאיקה מפלגי ויקרא דתניא כיכר זהב טהור יעשה אותה למדנו במנורה שהיא באה מן הכיכר מיניה לרבות הנרותיה תלמוד לומר את כל הכלים האלה יכול שנאמר רבי אבא ככה ומחתותיה תלמוד לומר אותה
Dibra Rabbi Nehemia, Kashi Rabbi Nehemia de Rabbi Nehemia, Tretanae, Vealiba de Rabbi Nehemia, Rabbi Yoshua ben Kolcha Omer, Menorah ba min hakikar, ven malkecha u'matuta, venerotea baot min hakikar. ואל המן מקיים את כל הכלים האלה, שיהיו כולם של זהב, זהב בידי הכתיב בו, ועשית נרותיה, שיהיו אליהן נרותיה על עבר פניה ומלכות ומלכותה זהב טהור. לא נצטרך אלא לפי נרות. סל כדת החמין ההועילו פי נרות השחורים השחר, התורה חסה על ממונם של ישראל, ולאבד זהב כל דהו, ולאבד זהב כל דהו, ולאבד כל דהו, hay dos versiones, כמשמע להלן. Dice la Gemara, esta majloquet que vimos hasta ahorita, aparentemente es un majloquet tanaim. Otra vez, hasta ahorita vimos que dos opiniones. Rav Sheshat y Jajamim en la Baraitá, que es Rabbi Tzadok, que opinan que estaba hecho los nerot, los recipientes, las lámparas, mikshahat con el cuerpo de la menorá. A diferencia de Tanakama en la Baraitá, que estaba separado. Dice la Gemara, hay un majloquet tanaim exactamente. Meforash, dice la Baraitá lo siguiente. Según Tanakama, en esta Baraitá nueva que estamos diciendo, está escrito que la menorá y sus nerot venían de qué oro? Del oro del kikar. Que sobre el oro del kikar está escrito que es miksha. O sea, que era todo una parte. Pero las pinzas y los cucharones no venían del kikar. Eso sí era independiente. ¿Sí? Era de otro pedazo de oro. Así opina Tanakama. Pero de todas maneras, según Tanakama aquí, mikshahat también las nerot. Rabbi Nehemia dice, no. La menorá misma, el cuerpo de la menorá venía del kikar. Pero los nerot, las lámparas, las pinzas y los cucharones no venían del kikar. O sea que él opina que las nerot eran separadas. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, discuten en el siguiente pasuk. Respecto a la menorá está escrito en Shemot 25:39. Kikar zahav taor yaseota. Que a la menorá hay que hacerla ¿qué? De un kikar, zahav taor. Yase ota. De aquí aprendemos que la menorá misma viene del kikar. ¿Sí? Kikar zahav taor yaseota. Aquí vemos que la menorá misma seguro viene de un kikar de mikshahat. ¿Cómo sabemos que también los nerot? Dice no, porque está escrito después en la continuación del pasuk que tkola kelim aele. ¿Qué es tkola kelim? O sea, está agregando otras cosas más que está incluido en el kikar. Los nerot también. Uno hubiese pensado que si es así, pues también las pinzas y los cucharones. No, dice kikar zahav hace ota. Ota hay un miut. ¿Qué te viene a excluir? Pinzas y cucharones. Así opina quién? Rabbi Nehemia. O sea, que Rabbi Nehemia es el que opinaría que hace que las nerot hacen parte. Así explica esta baraitá. Sí, pero la Gemara interrumpe antes de ir para la segunda opinión. ¿Cómo tú me dices que Rabbi Nehemia dice que hace parte si en la baraitá anterior dijimos que Rabbi Nehemia opina que el neres no hace parte? Se contradice la Gemara, hay majloquet tanaim, ¿cuál es la opinión de Rabbi Nehemia? Pero de todas formas sigue siendo la baraitá Rabbi Yoshua ben Kolcha y dice no, otá te viene a decir que únicamente la menorá viene del kikar, de mikshahat, el cuerpo de la menorá, y no hay nada más que viene del kikar. No solamente las pinzas y los cucharones no vienen, sino tampoco viene del kikar, ¿qué? Las nerot. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer con el pasuk? Kola kelima ele. ¿Qué te viene a incluir eso? Según Rabbi Nehemia en esta baraita te viene a incluir los nerot, que es parte, pero según ¿qué te viene a decir? No, te viene a incluir que los restos de los kelim, o sea, nerot y también pinzas y también cucharones, no son parte, pero están incluidos en que tienen que ser por lo menos ¿de qué material? De oro puro. ¿Por qué es necesario decir eso? Pregúntale a Gemara. Si está escrito meforash respecto a las nerot, respecto a las lámparas y respecto a las pinzas y cucharones, está escrito zahav taor. No, uno hubiese pensado respecto a las nerot, que la boquilla, ¿dónde está? ¿Qué hay en la boquilla? Que es angosta la mecha. Como hay fuego, se pone negro. Si es negro, no es necesario que le pongas ¿qué? Oro puro. Y según una segunda versión, no es necesario que le pongas oro en absoluto, si uno hubiese pensado. ¿Por qué? Porque a Torah hasal monam shel Israel, porque la Torah siempre está pendiente de que se preocupa del dinero, de las pertenencias de Am Israel. Si uno hubiese pensado que ya que se van a poner de por sí negras, ¿para qué las vas a parecer de oro puro? Kamashmaran te viene a decir aquí, por eso necesitas otro pasuk adicional. Et kola kelim aele, todos los kelim también necesitan ser ¿qué? Zahav taor. ¿También qué? También las lámparas, a pesar que o sea, también las lámparas, ¿qué lámpara? No toda la lámpara. Obvio que toda la lámpara se necesita porque está escrito meforash. También la boquilla necesita ser zahav taor, aunque se va a poner ¿qué? Aunque se va a poner un poco, se va a ennegrecer, se va a poner un poquito negra, se va a quemar, aún así, Kamashman, que aún así se necesita. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.